algo en nosotros era como así que no se puede, o sea, y vamos a hacer las cosas. Y la venida de Oscar de la Renta, yo creo que fue lo que catapultó de verdad, porque él regresa a Nueva York como un embajador. Donde hablaban mal de Medellín, Oscar se levantaba y decía, así no es. El poder que tiene la moda de inspirar, de ayudar a otros, de conectar a otros y de hacer lo posible. Fue como si nos hubieran inyectado la capacidad de hacer cosas. Total. Y de no asustarnos. Y eso yo creo que ha sido como imprimir un sello en el espíritu de la gente que trabaja en esta institución. Lo sientes así. Mira dónde está Colombia Moda y Colombia Tech, son un monstruo. Ha sido luz y guía. Hay historias que se tejen en una ciudad, hay historias que trascienden y se vuelven en un legado, que se vuelven un patrimonio de un país, y eso es precisamente Colombia Moda. Hoy tenemos este primer episodio del Backstage by Inex Moda, un espacio donde vamos a tener diferentes conversaciones, y yo hoy, y desde ya lo digo, voy a estar muy emocionada en este ejercicio que voy a acompañar, porque tengo una invitada que es un privilegio tener aquí, pero además que como persona y como profesional la admiro profundamente, Alicia Mejía, quien ha sido parte esencial de esta historia, y no podría, Alicia, empezar de una forma distinta que agradeciéndote. Todos los que estamos aquí sentados hoy, todos los que estamos construyendo la historia de esta Colombia Moda en su edición 36, te lo debemos a ti. Cuidadito, gracias. Me hace llorar. Yo ya estoy con la lágrima aquí al borde. Me hace llorar, porque si tú me agradeces a mí, yo devuelvo ese agradecimiento, Leonor, porque pudieron haber parado, pudieron haber descartado, pudieran haber dejado de soñar y siguieron. Y eso es lo bonito, ¿cierto? Que la historia se construye de sueños pasados, pero hay que continuarlos. Entonces, tratemos de no manejar mucho la emocionalidad. Las emociones. Alicia, gracias de verdad por estar acá. Hay muchas cosas que quiero preguntarte y que sé que quienes nos están viendo siempre se han imaginado este espacio de conversación contigo, además porque eres una súper buena conversadora, pero te quería preguntar algo. ¿Te lo imaginaste cuando empezó este sueño de Colombia Moda y estar hoy sentada aquí 36 años después? ¿Lo imaginaste en estas proporciones? Bueno, 36 años después, eso más o menos da la idea de que yo voy a cumplir por ahí 100 o 120 años. Pues porque es que tanto tiempo. A ver, Leo, yo creo que sí me lo imaginé. ¿Y sabes en qué momento me acuerdo que sí me lo imaginé? En la primera Colombia Tech, que fue en junio de 1989. Solamente en el pabellón amarillo, no había nada más alrededor. Éramos 15 personas de Inex Moda, quizás menos, y me acuerdo que nos sentamos en el suelo y yo les dije, todo eso que hay alrededor, y yo mostraba todo eso, todos esos árboles y todo eso, nosotros vamos a hacer así, y vamos a hacer que la ciudad nos construya, porque nosotros somos capaces de llenar esos espacios. Entonces sí me lo imaginé, sí. No solo lo imaginé, sino que lo lloré, lo luché, sí, pero sí. Si alguien te Nunca me había entender, hecho esa pregunta, nadie me había hecho esa pregunta. Sí. Si alguien te puede entender, soy yo, porque uno siente esto acá. Sí, acá. Lo siente y acá. Y acá, y en todas partes. Ahora que entré me preguntó Andrés, porque le dije, qué delicia. Me dijo, gozabas mucho con la preferia. La preferia para mí era lo más emocionante del mundo, porque era como todo eso que durante 6, 8 meses se construyó en un equipo, el lunes a las 8 de la noche, que no puede haber errores, porque uno no se puede permitir errores, empezó. Ahí está, claro. Están sentados en la pasarela, están inaugurando la feria y eso es muy emocionante. Es que yo amé mi trabajo, Leonor.
Qué bonito, Alicia. Yo digo mucho que Inexmoda no es un organizador ferial, porque se confunde mucho ese tema. Las ferias fue un canal que encontró Inexmoda en su momento para promover una industria, Correcto. incluso para promover un país donde lo que se hablaba de Colombia y en especial de Medellín era de otras cosas. Dramático. Dramático. Entonces, pensar en esto y saber que la moda, además de negocio, podría ser un actor que cambiara la visión de un país, como fue ese primer rayón, que no entiendo por qué no tenemos ese mapa aquí en una servilleta enmarcado de lo que fue el diseño de Colombia Moda. Sí, a ver, qué delicia acordarme de todo eso. Ese primer rayón fue muy difícil, Leonor, porque tú acabas de decir, el país era estigmatizado, o sea, venir a Colombia, estar en Colombia, era como de locos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a soñar Colombia Tex, que en la primera feria, para que tú dimensiones, en el pabellón amarillo estaban los expositores, que eran por ahí 30 o 40, la pasarela, el foro de tendencias, la sala de prensa y el restaurante. Todo en el pueblo. pabellón, todo el pueblo. Y yo no sé, es que en Inexmoda hubo como un contagio, como era tan difícil hacer todo y como era tan fácil decir no se puede, porque una bomba podía haber sido la disculpa perfecta para decir no se puede. Y algo en nosotros, no me preguntes qué, algo en nosotros era como así que no se puede, o sea, un hijo de puta como Pablo Escobar no nos va a decir que no se puede, porque así era, y vamos a hacer las cosas, y empezamos a pedir más espacio. Esa historia de cómo creció Plaza Mayor es divina, que estábamos en un desayuno, estaba Gilberto Echeverri de gobernador de Antioquia, estaba Ernesto Samper de ministro de Hacienda, ministro de Comercio, y yo muy orgullosa, creí que pues me iban a hacer una estatua, dije, se quedó tan chiquito este espacio que nos tenemos que ir para Bogotá. Mira, Gilberto estaba al frente mío, yo vi que Gilberto se puso rojo, y yo dije, ay, le va a dar algo a este señor. Un puño, pero un puño literal en la mesa. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que nos vamos a ir para Bogotá. ¿Qué necesita? Y como él me reta, yo le digo, pabellones. Y me dijo, mañana por la mañana hablamos. Y así se construyó el pabellón blanco y el pabellón azul. Y todo así. Cada vez pedíamos más, nos comprometíamos a llenar los espacios. Eran unos espacios que nosotros sabíamos que no iban a quedar solos. Entonces, esa servilleta de la que tú hablas, yo no diría que es una servilleta, yo diría que es un tapete enorme. Que se fue tejiendo. Que se fue tejiendo y se sigue. Porque yo veo cuando leo en la prensa lo que van a hacer este año, Leonor, es una toma de ciudad muy linda. Entonces, ¿qué es eso? Un tapete, que llega gente joven, que llega un director joven con una visión nueva de lo que debe ser el Inexmoda, y siguen soñando. Porque ayer vi, tal vez fue El Tiempo, sacó ayer una página entera, se toman la ciudad, ahí en todas partes están pasando cosas. Pero lo que a mí me emociona es que se siga tejiendo, que esa historia que empezamos Roque Ospina, Clara Echeverri y Alicia Mejía en 1989, sin tener idea qué era lo que íbamos a hacer, porque nadie sabía qué era lo que Inexmoda iba a hacer, que fuimos capaces de transmitir, Roque, un director humano, generoso, propositivo, Clara, una mujer muy aterrizada, muy inteligente. Ella era la que cuando yo estaba por allá soñando como una loca en la estratosfera, ella cogía una pita y me decía, cálmate un poquito, cálmate.
Sí, yo creo que es que la vida, Leonor le pone a uno las posibilidades de hacer o no hacer. Todos podemos, ¿no? Es que voluntad y cómo eres capaz. Yo creo que el tema de ser líder, que se habla tanto ahora de qué es ser líder, yo creo que es muy fácil ser líder cuando tú tienes un convencimiento de lo que quieres hacer. Cuando ese querer hacer te beneficia no a ti, sino a un colectivo. Y cuando respetas a quienes están al lado tuyo para que puedan ser parte de tus sueños. A mí me costó trabajo eso, Leonor. Yo me creía que sabía todo, ¿no? Y cuando entendí que el trabajo en equipo es lo más vital del mundo, porque es que si tú y yo estamos aquí sentados, entonces ya son 4 ojos, 4 oídos, 4 manos, 2 cerebros, y empezamos y Inexmoda, yo no sé, es que es una cosa muy rara, lo que pasaba con Inexmoda, y me imagino que sigue pasando. Ese culto como a Inexmoda, ese amor por Inexmoda, porque es que a mí me llaman, mucha gente me dice Inesita. Ah, sí, doña Inés. Doña Inés. Y todavía, estos días me monté con un taxista aquí y se acordaba y siente a Inexmoda como un propósito de ciudad, donde se le da trabajo a la mamá que es costurera o al señor que trabaja en la bomba y tiene que inflar unas bombas o el que maquilla. Entonces es un proyecto, es una entidad, es un nombre, es una marca que irradia la ciudad. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Alguna vez en una conversación con una persona, y bueno, en esa ronda de sentimientos que uno tiene y en el camino a veces frustraciones, me decía, es que los pioneros nadan contracorriente. Hoy hablamos de una institución que está próxima a cumplir 38 años y tal vez tocar la puerta puede ser un camino abonado, ¿cierto? En muchos escenarios, un reconocimiento internacional. ¿Cómo fue esas primeras tocadas de puerta y que le creyeran a Alicia Mejía, a Roque Ospina y a Clara Echeverry de este tema? Mira lo que es una buena junta directiva. Cuando se crea Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda hermoso, Instituto para la Exportación y la Moda, llegamos a una oficina en Astorga, éramos creo que 5 o 6 personas, Roque, Clara, Alicia, Roque director, Clara Comercio Internacional, Alicia Mercadeo, no sé si él sí, creo que estaba allá, y otra persona. Marjorie. Y Mayito. Y la junta directiva, una de las primeras juntas, dijeron, nadie va a venir a calle 8, creo que era la dirección, calle 8, número 30 y pico, no sé qué, nadie va a venir aquí. Ustedes tienen que empezar a viajar. Empiecen, averigüen dónde hay ferias, dónde hay congresos, dónde hay conversatorios, y váyanse. Y empezamos. Roque salía para Alemania, Clara salía estoy inventando, para Nueva York, y yo salía para Buenos Aires, estoy inventando. En ese momento no existía celular, pero existían las tarjeticas. Y cada uno llegaba de un viaje lleno de tarjeticas. Mira lo que es un buen networking. Esas tarjeticas, Clara era más ordenada, yo más desordenada, estaban guardadas siempre en alguna parte. Cuando venía un sueño, o cuando venía un propósito, o cuando había una necesidad, o cuando había un llamado de la ciudad para hacer algo, alguien decía, yo conocí a fulano en Milán que nos puede ayudar. No, es que yo comí en Madrid con... Y así empezamos, invitábamos al principio que viniera gente a Medellín, era muy difícil. Había que comprometer muchas cosas para asegurar una seguridad que tampoco podíamos garantizarla, ¿cierto? Y así empezó, y la venida de Óscar de la Renta, yo creo que fue lo que catapultó de verdad, porque él regresa a Nueva York como un embajador.
donde hablaban mal de Medellín, Oscar se levantaba y decía, así no es. Yo acabo de llegar de esa ciudad y esa ciudad es bonita, alegre, propositiva, activa, y eso nos fue dando un nombre internacional, un trabajo de equipo muy fuerte, una institucionalidad en la ciudad muy importante desde la empresa privada, Leonor. Yo creo que a los empresarios de esa época les deberíamos de hacer un homenaje porque fue la voluntad de ellos también, de participar, sí, de proponer. Ellos no estaban sentados en Inexmoda haciendo cosas, pero hacían lo posible para que hiciéramos cosas. Estaban ahí. Cualquier necesidad, cualquier duda, cualquier llanto, yo los llamaba llorando y ahí estaban. Alejandro Ceballos, Gonzalo Restrepo, Ricardo Sierra, bueno, innumerables nombres. Carlos Manuel Echavarría, que para mí pues fue uno de los hombres más importantes que ha tenido, Gilberto Echeverry, estaban. Y fue como una apuesta, como del alma, diría yo, de que la ciudad estaba en un momento tan oscuro y tan peligroso que había dos posibilidades: nos encerrábamos en la casa a llorar, pero iban a seguir pasando cosas, o enfrentábamos sin desafiar, obviamente, pero enfrentábamos las cosas y hacíamos que las cosas pasaran. Pero no fueron Roque, Clara de Alicia, el equipo de Inexmoda, fue una ciudad entera, y unos alcaldes, y unos gobernadores, y unos ministros de comercio, y unos directores de Proexport. En ese momento, todavía a mí me tocó el nombre de Proexport, después fue Proexpo, y ahora Procolombia. Todo ese entramado, todo ese tapete que tú hablas, todo eso se tejía para lo que hoy es Colombia Tex y Colombia Moda. Ese es un espíritu, digamos, que tiene esta institución y que tiene nuestras ferias, porque finalmente es patrimonio de todos. O sea, Inexmoda, aquí estamos unos seres trabajando, pero esto es en beneficio de una industria, en beneficio de un país, y eso es lo que queremos, que cada quien la sienta como propia. Hablabas ahorita de la avenida de Oscar de la Renta. Yo creo que hemos escuchado esa historia en diferentes escenarios. Y creo que pues el tema del avión y demás, pero yo quería preguntarle a Alicia qué sintió cuando le dijeron, listo, este señor la recibe mañana. ¿Qué sentiste? Estaba sentada. Siquiera. Sentada en el consultorio de un médico de batica, es que me acuerdo de eso. A ustedes no les tocó, pero nosotros nos poníamos unas mediecitas que llegaban aquí. La las media más feas pantalón. del mundo, la media pantalón, que era como con un resorte. Por las noches uno se la quitaba y eso era, y yo estaba sentada con esa mediecita y en una batica. Y él sí, me llama. Y dice, pásenla urgente. Paso y era Oscar, al teléfono. ¿Y uno qué hace cuando Pues de un señor milagro de este el señor? pobre médico no tuvo que cogerme y llevarme literalmente a una... No, y él me dijo, te puedo recibir este viernes o dentro de 2 meses. Y yo le dije, este viernes, perfecto. Él sí, búscame tiquete para Nueva York. Y todo es verídico, o sea, todo, lo que yo cuento no es imaginación, es que todo pasó como pasó. Llegamos, Margarita Gómez y Chacha Posada de Informa me acompañaron. Llegamos, ese día estaba lluvioso en Nueva York, nos montamos en un taxi que el taxista, creo que por la mañana, había empezado. En un momento dado yo le dije que si yo podía manejar el taxi, pues algo así, como de la desesperación. ¡Qué ansiedad! Y mi primer contacto con Oscar, que la gente se ríe mucho cuando yo digo, pero es verdad, yo estaba sentada así, leyendo como una revista, y de pronto yo veo como unos zapatos de gamuza y empiezo a subir y veo un hombre guapísimo. Una porque estampa. de la renta era un hombre guapísimo. Y yo empiezo a ver este hombre y yo trago saliva y dije que quedé perdida. Me enamoré de Oscar de la Renta, aquí no hay nada que hacer conmigo, nada, yo no voy a poder, yo me doblego a la voluntad de lo que de la Renta diga. Y fue al revés.
de la renta se doblegó a lo que nosotros le decíamos. Quedó enamorado Y también, aquí quedó vino y flechado. Juan Gómez Martínez y Alicia Mejía, es que ahí me dan ganas de llorar. Fuimos a un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera, que nos prestó un avión Carlos Manuel Echavarría para recogerlo. Él se bajó por las escalinatas, yo le cojo la mano a Juan y le digo, se puede soñar, gobernador. Y Óscar pasó feliz. Óscar comió cazuelitas, bailamos merengue. Apachichado. Pues ojalá hubiera sido apachichado, yo me hubiera dejado apachichar, pero del todo. Pero hay un cuento divino, estábamos en el Country Club, esa fue la primera pasarela Orbitel Alejandro Ceballos, que a todo divino nos decía que sí, a todo. Y yo estaba con un vestido muy lindo de Silvia Cherasi y unos zapatos que me quedaban grandes, y yo les metí algodón, chu, chu, chu. Después de la pasarela, arriba en el Country Club, dimos una cena para invitados. Óscar era muy latino, de República Dominicana, pero muy latino en su esencia, músico, le fascinaba bailar, y tocaron un merengue y Óscar me sacó a bailar. Yo salí a bailar merengue con Óscar y en una vuelta el zapato, ¡pum!, como la Bella Durmiente, salió así. Lorenzo Márquez, de Huevos y Escobas, que nos había montado todo, que estaba ahí paradito, recogió el zapato y cual Bella Durmiente o Cenicienta o como se llame, me puso el zapato. Y hay un cuento muy lindo con eso de Óscar, y es que un día estaba yo en el Éxito del Poblado, mercando, y me llamó una periodista del Tiempo. Me dijo, Alicia, antes de dar la noticia, llamo a confirmarte. ¿Es verdad que estás en amores con Óscar de la Renta? Le dije, mira, para que te quede muy claro, si eso fuera verdad, yo habría comprado 2 páginas del Tiempo, una doble página de Semana, todo, que dijera, Alicia Mejía y Óscar de la Renta tienen amores. Le dije, por Dios. Pero volviendo ya como a la esencia de lo que implicó la venida de Óscar, es que le dio como un semáforo verde a que a Medellín sí se podía venir, y que aquí los cuidábamos y los protegíamos y los teníamos, sí, muy protegidos. Y ellos, Óscar, por ejemplo, cuando se fue con la pasarela que montaban o que montan todavía Chachi y Margarita, pues de verdad muy descrestado, como con toda la capacidad de la gente que estaba ahí, con todo alrededor. Hay otra anécdota divina que fue cuando Alain Ibelán, el presidente de la Casa Balmain de París, que se murió un mes después, un mes y medio después de Óscar. Yo le digo a Óscar como si fuéramos un solo ser. Pues Óscar y yo, no hay nadie más cercano en la vida que Óscar y yo. Ibelán, yo estaba en París con Ibelán, que fue cuando se trajo la colección de alta costura al Museo Nacional y al Museo de Arte Moderno, que yo creo que fue un hito de Inexmoda, hito. Y todavía está en la memoria de muchas personas, total. Yo era realmente un poco histérica en las ferias, un poco no, bastante. Y yo, a quien no tuviera escarapela, no podía entrar a ninguna parte. Vino Ibelán con Óscar a una pasarela, había una presentación del ballet folclórico de Antioquia, y yo le dije a alguien de Inexmoda, cuídame a Ibelán y tráelo hasta aquí. Pues esa persona se emocionó o lo que fuera. El hecho es que Ibelán fue a entrar y le dijeron, no, ¿a dónde está su escarapela? No lo dejaron entrar. Siguiendo las instrucciones de Alicia Mejía. Sí, no lo dejaron entrar. Se puso furioso y llamó a Óscar y le dijo que se iba el otro día para París. Yo casi llorando fui donde él y le dije, mira lo que me pasó, y me dijo, no le paremos bolas. Nos fuimos para Hato Viejo,
como yo sé que sabía que le fascinaba la música, le tenía un trío de boleros. Entonces a los gritos cantando boleros, grito pelado cantando boleros, y Belán en el hotel furioso. Y le dije a Oscar, ¿qué hacemos con este señor? Y me dijo, le fascinan las orquídeas. Ajá, Y llamé teníamos todo. a Javier y a Byron de Botánica y les dije, inundan, o sea, todas las orquídeas que haya en Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Dos Quebradas, todas, consíganlas y que le lleguen mañana en un camión a Ibelán. Y ahí lo contentamos. Y Belán, tú ibas a la oficina de él en París y él tenía una bandera de Colombia, una bandera de Antioquia y tenía otra cosa puesta en su oficina. O sea, casi que pide nacionalidad. Sí, sí. Qué lindo. Alicia, aquí me diste tema para dos cosas. Uno, que antes cuando traíamos a estos diseñadores, las credenciales era confiar en un país. Hoy traer a estos personajes de la moda, las credenciales son nuestro profesionalismo. Y la verdad es que cuando vienen estos diseñadores y se van a otra parte, dicen, es increíble el nivel que ustedes manejan en la realización de estos eventos y de verdad se van muy impresionados. Pues, y todas estas historias se le quedan a uno como tatuadas en el corazón y me hiciste acordar de cuando vino Haider Ackermann. Eso fue en el 2013. Obviamente una persona viene pues como con toda la prevención, Toda. eso por allá. No, toda, que toda. El hombre primero, pues, o sea, se fue descrestado del nivel de producción que teníamos acá, del nivel de las modelos, vestuaristas, o sea, esto es, vemos al que hace las prendas, pero detrás de esta industria hay una serie de profesionales que han también crecido a la par que ha crecido pues la industria y las ferias. Y con el tema de las historias, uno tiene muchas historias que no salen a la luz en este ejercicio. No, yo quiero que me cuentes tú, porque... No, tú también me cuentas. ¿Cuánto llevas tú aquí? 16 años, bueno, Alicia. Mira. Tengo de todas, glamorosas, no tan glamorosas. Cuénteme no, hay alguna. muchas. Bueno, una anécdota también acordándome de Haider. Haider es colombiano de nacimiento, entonces él cuando vino, él quería como conectarse con eso que era el país, y nos hizo llevarlo a bares de salsa, a bailar salsa. Ay, qué belleza. Y creo que era primera vez que el hombre estaba en un ambiente de esto. Nos fuimos a un bar que era de las lámparas con espejos y la gente con la maraca y los zapatos blancos, pues. Y él no podía sentirse más pleno. Hazme el favor y me dices dónde queda ese sitio. Para yo te lo voy a recomendar. Inmediato, por favor. ¡Qué delicia! Y él decía que ahí va lo bonito, que él entendió muchas cosas de su personalidad que nunca antes había entendido. Él decía, ya entendí por qué me gusta cuando hablo con las personas tocarlas. Cuando siento conexión, tengo la necesidad como de tocarlos. Decía eso. Y él dijo, y yo llegué a Colombia y sentí eso. Y él no había venido a Colombia, vino creo que 6 meses antes de esta anécdota que te estoy contando a un evento en Bogotá. Y después volvió a esto y él empezó a bailar salsa como de la nada. Y él decía, eso definitivamente va en la sangre y hay cosas en el ADN que no nos explicamos. Y eso fue muy bonito que él nos contara esa conexión también y que Colombia Moda fue la oportunidad de conectarse con su raíz. Y hoy todavía recuerda con mucho cariño lo que hizo en Colombia Moda, todo esto. Y bueno, hoy pues me encuentro con mucha gente a lo largo del camino que los conocí cuando eran estudiantes y ya son unos diseñadores pues súper tesos, y de eso te quería hablar, porque si hoy habla uno con un diseñador de trayectoria en Colombia, siempre el nombre de Alicia Mejía sale en su historia. Es demasiado bonito. Para ellos pues y muchos soy como la mamá de muchos. Eso te iba a decir, eres como su mamá, o sea, de verdad no, es que lo sienten así, como su mamá. O sea, fue esencial en su proceso y en hoy
lo mencionas ahorita de Silvia. Silvia es una que siempre te menciona en sus Silvia, conversaciones. Isabel Henao, Amelia Toro, María Luisa Ortiz, es que nacieron en Inex Moda. Es que cuando Silvia llegó, por ejemplo, cuando Silvia llegó a Inex Moda, Silvia hacía unas camisetas en Barranquilla. Silvia llegó con unas trencitas, es que me acuerdo de Silvia con esa cara medio de ingenuidad que tiene ella con unas trencitas, y la invité a una pasarela colectiva. Cuando llegaba un diseñador nuevo, no le dábamos pasarela individual, sino que lo invitábamos a una colectiva, como a medirlo un poquito. Estaba sentada Lola Gavarrón, una periodista española, y vio muchos diseñadores. Y yo estaba sentada ahí con ella y me dijo, eso sí, esa. Le dije, ¿esa qué? Y me dijo, esa va a ser internacional muy rápido, Alicia. Entonces eran muy chiquitos, chiquitos llenos de sueños, chiquitos muy talentosos, pero chiquitos que si no hubiera existido una entidad como Inex Moda, no como Colombia Moda, como Inex Moda, no tendrían como Un camino un mucho camino. más Entonces difícil. todas empezaron. Y es la que tú dices, Beatriz Camacho, me dices que tú eres mi mamá. Isabel Henao, que hacía días que no nos veíamos, el otro día nos encontramos en una cosa que hizo el Fashion Group en Río Negro. Isabel me vio y lloró, y le dije, ¿pero por qué Yo te iba a estás decir, de llorando? Isabel espero el llanto. Sí, pero ¿por Total, qué porque ella estás es súper llorando? amorosa. Ali, Ali. Sí. María Luisa Ortiz, o sea, es eso. Y Paloma, mi nieta, que va a cumplir 16 años, ella no logra entender yo por qué no tengo guardada toda la ropa. Yo durante 18 años no compré ropa, Leonor. A mí me vestían para el día, para la noche, para la tarde, para el desayuno. Y yo regalé todo. Y me dicen, ¿pero a quién se lo regalaste? Le dije, no, yo no sé. Yo no Alguien está muy sé. bien vestido hoy Yo en no día. sé, yo no sé. Entonces, trajes largos, acuérdate que Pasarela Orbitel era siempre de largo. Y se hicieron muchas orbiteles. A mí me tocaron muchas. Balmain, Ágata Ruiz de la Prada, Loewe, Ángel Sánchez, Carolina Herrera. Entonces yo tendría que tener 10 vestidos largos divinos colgados de un closet. No, yo no tengo nada. Pero sabes, o sea, uno puede ser mamá y que lo quieran mucho, pero uno también puede ser mamá y querer más. Y yo creo que yo los quiero más a ellos que ellos a mí. ¿Por qué? Porque ellos me entregaron su talento y sus sueños y confiaron en que Inex Moda los iba a ayudar. O sea, hubo un voto de confianza en eso que nosotros éramos capaces de hacer, porque era conseguirles patrocinios. Ninguno de ellos Total. tenía cómo hacer una colección de 50, 60 prendas. Entonces yo creo que ese voto de confianza mutuo es lo que genera como ese lazo que hay entre todos nosotros. Nos amamos. Estás rodeada de amor, Alicia, Sí. de verdad, y de admiración. Ay, Leonor, hermosa, pero tú llevas 16 años, yo estuve 18. 16. Entonces, dentro de un año, 2 años, soy yo la que me siento a Alicia, yo ya no sé entrevistarte. llenar una Minerva. Yo ya espero aquí hasta que sea el día del retiro. 16 años llevas 16 tú. años. Pero entonces tú estuviste en la ASI, ¿cuánto tiempo? Estuve 5 años. Pero entonces, de primera comunión hiciste. Alicia, ya llevamos varios añitos aportando al sistema. Pero te falta, ¿o no? Me falta un poquitico, no Poquito, tanto. no tanto. Alicia, ¿alguna historia que te haya conmovido a lo largo de esos años? Muchas. Porque decimos, la moda tiene un poder de transformación y de, digamos, ser proyectos de vida. Algo que te haya conmovido. Muchos, pero uno que está aquí, en mi corazón. Cuando trajimos la colección de alta costura de Balmain, en Latinoamérica nunca se había traído una colección de alta costura. Cuando los museos
Elvira Cuervo, Museo Nacional, y Pilar Velilla, Museo de Antioquia, Pilar Velilla, claro. aceptan tener una colección de moda. Eso no había pasado en los museos. La moda no había entrado a un museo. Hay una historia como que está tatuada y es, Balmain trajo un vestido de novia. Y un día me llama Pilar y me dice, te vas a morir con esta historia. Hay una costurera sentada dibujando el vestido de novia de Oscar, de Balmain, era colección alta costura, porque ella le va a hacer ese vestido a su hija. O sea, ahí entendí yo lo que tú estás diciendo, el poder que tiene la moda de inspirar, de ayudar a otros, de conectar a otros y de hacer lo posible. Seguramente ella hizo su vestido divino, Su versión. con seguridad, hizo un vestido divino. Y el más lindo a los ojos de con su seguridad. hija. Total. Entonces, como esas historias hay muchas. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a las bombas a tanquear y el bombero me decía, hola, doña Inés, ay, mañana empieza Colombia Moda. Sí, ¿tú por qué sabes? No, porque estamos inflando, inventando, ¿cierto? Tenemos que inflar 500 bombas para un desfile. Entonces, ahí entendías tú que es que no es lo que pasa adentro, es lo que pasa en los hoteles, en los restaurantes, en las floristerías, en los bares de salsa, cómo una entidad como Inexmoda es capaz de decirle en una semana a la ciudad, mire, estamos vivos, creemos en el país, queremos hacer cosas por el país, acompáñenos, que yo creo que eso como que nos está faltando un poquito ahora, Leonor, esos líderes inspiradores que digan, para adelante. Entonces, historias, miles, cuando cartas que llegaban a la oficina, señora Inesita de Mora, y de pronto sonaba el teléfono y me decía Ángela, era la que estaba en el conmutador, ay, la llama una señora preguntando por Inesita de Moda, que fue que la vio anoche en televisión en una entrevista y quiere hablar con usted, pásamela. Ah, hola, ¿cómo está? Ay, señora, es que yo la vi anoche y usted tenía una pañoleta puesta en el cuello tan bonito. ¿Usted me explica cómo se pone? Sí, señora, tiene una pañoleta, entonces vaya pues por ella. Coja y haga un nidito. Ay, señora, usted no sabe lo que yo le agradezco, yo voy para una fiesta mañana. Pucha, entonces eso de que la gente, a mí me reconocen mucho, mucho, y Paloma vive aterrada. Y eso no me genera a mí, ¿cómo lo digo yo? Eso no me genera un ego inflado, me genera una gratitud por la vida, de que tanta gente reconozca que en algún momento de su vida Inés Moda le pellizcó el alma, por alguna cosa le pellizcó. Las compañías que nacieron, es que cuando Inexmoda empezó, aquí no existía nada de nada. Los paneles los traíamos de Venezuela, porque claro, no había, aquí no había nada, ¿qué iba a haber si no había ferias? Si no había eventos. Entonces no había quien hiciera iluminación, quien hiciera señales, nada, y empezaron y los unos y los otros, y muchas de esas empresas siguen vivas, están ahí. Entonces, ¿cómo no me van a querer? Claro que me quieren, pero entonces yo lo digo humildemente, claro que me tienen que querer y yo a ellos. Total. Porque juntos, esos sueños nuestros, si no hubiera sido por unos equipos igualmente locos, cuando la carpa, la famosa carpa, que le llamábamos el pájaro loco, yo vi una carpa de esas en una foto en una feria mundial de Sevilla y dije, yo quiero una carpa de esas. Pues llegaron 2 sardinos, es que me acuerdo de ellos, 2 sardinos a mi oficina, trabaditos, que se vio que estaban trabaditos. Ah, nosotros somos capaces de hacer la carpa, ¿sí? Ah, bueno, háganme pues un diseño. Hicieron el pájaro loco. Llamé en ese momento Carlos Ardila Lule, todavía pues no le había tenido su accidente. Doctor Ardila, necesitamos, estoy inventando, 15.000 metros para una carpa, vayan por ella. Así era todo. Una vez a mí me dio
porque el piso de los pabellones de Plaza Mayor no me gustaban y tenían que estar entapetada todos los pabellones. Lo que se armó con esa bendita entapetada. Eso acabamos todos en el suelo cosiendo, no me acuerdo cómo se llamaba, el que ponía tapete para. Entonces, lo más grave era que nosotros poníamos el tapete y por la noche yo me quedaba siempre en los montajes hasta muy tarde porque estábamos empezando. Claro. Y yo pasaba ese tapete que habíamos cosido todo el día y los señores carpinteros serruchaban encima del tapete, la colombiana y la empanada encima del tapete. Entonces yo era como una loca por todo. Protegiendo Ay, el señor, tapete. usted se imagina que usted en su casa ponga un tapete y yo llega y le ponga una empanada encima. ¿A usted le gustaría? Ah, no, señora, tiene toda la razón. No. Otro momento me dio histeria por el volumen de la feria. Volumen. Entonces compré un medidor de decibeles y me iba con Santiago Puerta por todos los stands haciendo bajar los decibeles y me decía, tiene toda la razón, doctora, ya lo bajamos. 2 stands más Y ya la volvían a y subir. la habían a subir todavía mucho más. Era eso, era como una cofradía. Por ejemplo, no me preguntes por qué. Al otro día de Colombiatex, yo resolví que yo siempre iba al desmontaje de la feria, a conversar con la gente, porque ellos eran los que oían todo lo que estaba pasando, de verdad. Y llevé 40 empanadas del Machetico. Pues cuando me retiré, teníamos que encargar un día antes 500 o 600 empanadas del Machetico. Y a mí no me perdonaban que yo no llegara a estar con ellos un ratico, a oírles los cuentos, que uno se moría de la risa con los cuentos de los coteros, de los que recogían equipaje, de los que no. Entonces, yo no sé, Leonor, es que fue como ¿cómo le explico yo? Fue como si nos hubieran inyectado la capacidad de hacer cosas. Total. Y de no asustarnos. Y eso yo creo que ha sido como imprimir un sello en el espíritu de la gente que trabaja en esta institución. ¿Lo sientes así? Todavía lo siento y Qué te rico. tengo que actualizar una cifra. Ya Dele. son 2.000 empanadas en el desmontaje. ¿Cuántas? 2.000 empanadas. Pero la tradición se mantiene. Se mantiene. O sea que ya vimos el génesis de la tradición. Machetico. 50 Machetico, obvio. Sí, claro. Empezamos por ahí con 30 empanadas. Con 30. La empanada Me sigue. acuerdo, sí. Y la donada de huevos, que también ya no es solo por feria, sino mensual. Huevos. Huevos. Pero es que nosotros en ferias, es que me encanta que sigan eso porque no crean que estábamos locos. Por ferias podíamos mandar 8.000, 10.000 huevos. Yo me acuerdo una vez que llovió mucho. Entonces llamé a Lorenzo, que era el que se encargaba, Lorenzo de Alejandro, de repartir huevos por todos los conventos. Y les dije, ya los huevos solos no sirven. Metan jamón, bueno, tomate, queso parmesano, chocolate. Pepino, todo. ¿Para que qué no esto? llueva. Y sigue. Es una cosa. Y sigue. Nosotros seguimos aquí con Pero la donación de 2.000 huevos. macheticos. Sí, por ahí. Más de 1.000 y pico de La empanadas. primera feria, ¿por qué no? gente Seguramente yo llega pasé, allá. iba para allá, me imagino, iba para allá y vi machetico y dije, les voy a llevar un machetico. Y yo llamaba a Santiago Puerta, Santi, conseguiste bastantes colombianas y nos encontramos en tal parte. Miran lo que va a la tradición. Qué belleza. Vamos a poner el día de la empanada de Yo desmontaje. creo. Vaya Alicia Mejía. Vaya Alicia Mejía. Uno tiene las historias glamorosas y las no tanto. Sí. Y esas son las Pero bonitas. esas son las bonitas. Esas son las bonitas. Alicia, a mí pues alguna vez estaba precisamente hablando con un experto de los que invitamos a un pabellón del conocimiento y él trabajaba haciendo una feria muy importante en Argentina y hablábamos pues de lo que da hacer eventos y él decía, mira, yo tengo unos hijos que han estudiado por fuera, que son súper profesionales, todo, pero
cuando los enfrento a ciertas situaciones, no. Los eventos te dan a ti una formación y un temple y unas capacidades que no te lo da ninguna carrera, ni muchas, digamos, profesiones que puedas ejercer. Y aquí me voy a meter un poquito en la intimidad, porque ya dijiste que nos conocimos desde la historia previa a Inexmoda, cuando yo trabajaba en la ASI. Me acuerdo, Alicia, que tú tenías un sueño que era ir a la India. Y empacaste maletas para la India, y creo, me acuerdo de esa historia que nos la contaste, y fue parte del desprendimiento de esas, Claro. de que regalaste un montón de cosas. Y llegaste a la India, y creo que no había pasado una semana, y a tu prima se fracturó, Sí. y tuvieron Sí, que no, pero replantear todo el alcanzamos viaje. a hacer China, pero mira lo bonito que tú estás diciendo de ese viaje que emprendí muy recién terminado en Exmoda. Fue como una liberación de una forma de vida, de un estilo de vida, de unas, ¿cómo se llama eso? Como cosas que uno tiene establecidas, o de rutinas o de cosas. María Cristina, mi prima, fue una ejecutiva muy importante. Ella fue presidenta para Estée Lauder y Clinique de toda América Latina. Y Cris se retiró muy parejo a mí. Y dijimos, vamos a hacer un viaje juntas, pero no un viaje por Europa ni un viaje por Latinoamérica. Vamos a irnos al Tíbet, vamos a irnos al Bután, vamos a irnos al Nepal, a la China y a la India. Alcanzamos a hacer toda China, alcanzamos a hacer el Bután y el Nepal. Cuando llegamos al Tíbet, que eso es por allá, o sea, cuando nosotros dijimos que queríamos ir, ninguna de las dos sabíamos dónde quedaban esos países. Eso es en el cielo, literal en el cielo. Cris, subimos a un sitio, a un monasterio muy bonito, muy famoso que hay allá, que se llama el Tiger's Nest. María Cristina, yo después del Nepal, fue en Bután. Después del Nepal y después del Tíbet, María Cristina y yo nos creíamos iluminadas, ya nos íbamos a rapar el pelo y avisar a la casa que nos mandaran tela naranja para ponernos todos los mantos, ya eso era una cosa así. Y subimos al Tiger's Nest. María Cristina subió caminando, yo subí un ratico caminando y un ratico a caballo, un ratico caminando y un ratico a caballo. Y la noche siguiente, yo me había ido para el cuarto más temprano y de pronto yo vi un grito, no un grito, sino un grito. Fui y Cris estaba tirada, recostada contra el guardaescobas. Y yo creí simplemente que se había caído, entonces le di la mano. Y al darle la mano, la cadera hizo así. En el Bután, o sea, en el Bután, allá nadie, ya me imagino que sí, que han pasado muchos años y han abierto más el país. Allá nadie hablaba inglés, allá no había clínicas. Yo pedía una ambulancia y no había ambulancia, yo pedía una camilla y no había camilla. Eso fue tremendo y eso nos obligó a quedarnos en la India como 20 días en un hospital, porque a ella no la dejaron viajar a Occidente, porque podía generarse un coágulo y se moría en el avión. Entonces nos dijeron, no, ustedes no se pueden ir. Lograron conseguir al otro día un médico canadiense que estaba haciendo como un ejercicio social. Él fue al hotel. Yo por la noche fui a una farmacia y yo me tiraba al piso. Y ellos me miraban como esta señora se nos enloqueció, yo tratando de que me dieran una pastilla para el dolor. Fue horrible, es que eso fue horrible, María Cristina, porque tiene un temple mental importante. Estábamos muy lejos de la capital. El carro para llevarnos a coger el avión, estábamos a 4 horas, no había ambulancia. Tuvimos que convertir una camioneta, la parte de atrás, quitar los asientos y llenarla de colchones del hotel. Eso fue de verdad fuerte. Pero nos enseñó mucho. Nos enseñó muchísimo. Yo creo que ahí fue cuando yo llamé a mi casa y dije, tiren todo.
que yo ya me volví budista, puede que yo me quede ya aquí, yo les aviso la dirección del monasterio por si me quieren hacer la visita. Pero eso nos enseñó como la impermanencia de la vida, como lo frágil que es la vida. Y la eventualidad. La eventualidad, o sea, todo lo que puede teníamos pasar. pensado, ya cuando a Cris la operaron y ya empezó una fisioterapia, ella me dijo, ¿quieres seguir? Y le dije, sí, yo voy a hacer una parte de lo que tú no pudiste hacer conmigo, si te quedas tranquila. Yo estoy perfecto aquí. Y yo ya me fui, hice como 5 días más, me fui al desierto, a una feria divina, porque es una feria de ganado, pero no de ganado, sino de camellos. Entonces es divino porque todos los camellos los pintan, los decoran, los llenan de campana, tú duermes en unas carpas en el desierto. Bueno, yo lo único que yo decía es que venga un hombre a caballo, me agarre por la cintura, no me pregunte si me quiero ir con él, me agarre. Y entonces ya no aviso que estoy en un convento budista, sino que aviso que estoy... En un harem. Ya aviso que me enamoré de este chalán y que me quedé a vivir allá. Pero haciendo retrospectiva de ese viaje, a mí me acabó como de formar en lo que yo me siento que soy hoy. Soy una mujer mucho más calmada, mucho más paciente, mucho más tolerante. Yo era muy brava, muy exigente, muy brava. Yo les pregunto a todos hoy, ay, ¿verdad que yo era muy brava? Y me dicen, furiosa. Pero entonces yo les pregunto, ¿pero me querían? Y nos queríamos mucho, pero yo era muy exigente, muy exigente. Leonor, yo las primeras ferias, como era ese reto, yo me acuerdo que yo me iba por la mañana y yo revisaba si el papel higiénico me gustaba, si el florero que estaba o no estaba, sí, todo. Yo tenía que tener como en la cabeza todo lo que estaba pasando para que fuera perfecto. Porque si nosotros lográbamos que viniera 1 o 10 o 20 o 100 personas de afuera, teníamos que ser perfectos, porque Claro. venían a una ciudad con miedo, a unas ferias que no existían, porque no había una tradición, no existían. Entonces teníamos que ser muy implacables, llamémoslo así, en la manera como hacíamos las cosas. Y eso nos formó mucho, y toda la gente que trabajó en Inexmoa tiene unas historias divinas. Absolutamente. Alicia, yo no sé la vida que nos tenía preparado a ti y a mí de encontrarnos en Qué este cosa, ¿no? camino, pero incluso me acuerdo de una historia porque estuve en un momento muy importante de tu vida. Me acuerdo que tuvimos una reunión un día. En la ASI, tú. Sí, yo estaba en la Ok. ASI, pero ese O sea, día estamos hablando de qué año más o menos. estamos hablando más o menos del año 2006, No, 2007. porque yo me retiré en el 6. Entonces fue antes, ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la ASI? casi 5 años. Entonces fue antecitos. Tuvimos un día una reunión ¿En tu oficina o en la nuestra? en la de ustedes. Ok. Y tú estabas muy emocionada, llegaste súper emocionada. Y me acuerdo que estaba, creo que Santiago Puerta, y decía, es que me acabo de enterar que voy a ser abuela Ay, de no Samuel. pues, de Samuel. Y te preguntamos, ¿cómo así? Ya saben qué es que no, es que yo creo que llevan como 5 horas de embarazo, pero yo ya voy a salir como una loca despavorida a comprarle un regalo a Samuel. 18 años cumple Samuel ahora en septiembre. ¿Y te acuerdas de Me ese acuerdo momento? de esa historia, me acuerdo de tu cara. Bueno, Y conozco pues a Samuel no, pues por favor. hoy en día, entonces 18 años. Hace 18 eso. años. Suma, resta, multiplica y divide. Hace 18 años. Y si las cuentas no me fallan, tienes 6 nietos. 6. ¿Qué historias le piden esos nietos a la abuela Alicia? ¿Y Nos qué amamos. historias le gusta contarle a la Nos abuela amamos, Alicia? yo les cuento historias, trato como de explicarles que la vida no es blanco y negro, Leonor, que la vida tiene muchos matices, que tomar posturas es importante, hay que ser coherentes, pero no fanáticos con las cosas.
Me cuesta mucho trabajo y tengo que hacer respirar profundo el tema de los celulares con ellos. Me cuesta mucho porque de verdad es un tema como de análisis lo que estos niños tienen con el celular. Pero somos parceros, porque yo soy una abuela permisiva, llamémoslo así, permisiva en el sentido de que en mi casa no es que entonces, cuidado en ese sofá me lo enchuzas, ay, cuidado derramarse una Coca-Cola, ay, cuidado, no, si se derramó una Coca-Cola, se le derrama a él, pero a mí también se me puede derramar, a mí no me dicen nada. Cuando yo derramo una Coca-Cola, a mí nadie me grita. Entonces trato como de ser, que seamos, sí, amigos. Este fin de semana se fueron a dormir todos a mi casa. Ay, qué buena pijamada. Y eso es una pijamada deliciosa. Entonces los domingos, pasa mucho los domingos, de pereza de yo hacer desayuno, los monto a todos en el carro y nos vamos a desayunar a la bomba que hay ahí en Llano Grande. Y eso, pues eso, pedimos empanadas, pedimos buñuelos, pedimos almojábanas, huevos estrellados, huevos, yo no sé qué. Se van y yo literalmente tengo que tomarme, yo no sé cuántos dobles, meterme a la ducha y decir, gracias te doy, Señor. Otro fin de semana que pasaron los hijos, pero me encanta ser abuela. Debe ser una abuela súper parchada. Me encanta ser abuela, me encanta. Lo podía ver en tu cara desde ese instante. No. Alicia, yo creo que pues Se nos acabó esta conversación. Nos podíamos quedar aquí mucho No, pero rato. porque no. Demasiado Leonor, buena pero conversadora. Se ratificó lo que dijimos al principio, Alicia, y de verdad, gracias. Gracias no solo por estar aquí, gracias por todo lo que has construido. Yo de verdad que me siento en la responsabilidad de, con cada cosa que hacemos, honrarte a quienes fundaron esto. Y de verdad, ¡ay, no! cuidadito, cuidadito. Alicia, pero yo también los honro a ustedes y te honro a ti y a Sebastián y a todo el equipo porque ahí están. Y las cosas no están fáciles tampoco. Decir no a veces es muy fácil y tiene justificación. La gente no te va a criticar porque dejaste de hacer. Y ahí siguen. Y mira dónde está Colombia Moda y Colombia Tech. Son unos monstruos. Ha sido luz y guía, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.